Es que el miedo es algo tan terrible que cuando el miedo se apodera de alguien, lo hace cometer grandes locuras, malas decisiones, y lo hace perder la fe. Si el ser humano, antes de fallarle a Dios, diría: ¿cómo yo le voy a fallar a aquel que me lo ha dado todo? Todo fuera tan diferente. Joven, no tengas miedo de seguir a Jesús, porque Él no tuvo miedo de morir por ti en la cruz del Calvario. Él no tuvo miedo de dejar su trono de gloria y hacerse semejante a los hombres. Él no tuvo miedo a aprender la obediencia. Él no tuvo miedo a calarse una lanza en su costado. Él no tuvo miedo a esperar una corona de espina por ti. Él no lo tuvo. Si quieres correr, corre a los pies de Jesús. Vamos a leer todos juntos en el nombre del Señor. Libro de Mateo, capítulo 14, verso 28. Leamos todos en el nombre de Jesús. Dice: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué le dijo el Señor? Él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, escuche usted, pero Pedro al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ¿qué decía? Señor, sálvame. ¿Puede tomar asiento en esta hora? Quiero que le diga al que está a su lado, dígale: miedo por las venas. Dígale que está a su lado: miedo por las venas. Ahora dígamelo, hermano Gerson, dígame. ¿Qué pasó con la juventud? Se fue en esta hora. A ver, otra vez, los jóvenes, de una fuerte alabanza al Señor. ¡Vamos, Señor! Miedo por las venas. En esta hora quiero soltar de parte de Dios una palabra para todos los oyentes que están en este lugar. Y sé desde ya que lo que Dios hace no tiene errores, porque Dios es un Dios perfecto. En Él no hay sombra de variación. Él no se equivoca, no cambia. Él es perfecto. Y cuando Dios trae una palabra a un lugar, es porque esa palabra la necesita alguien, y la vida de alguien será cambiada por esta palabra. Amén. La vida de alguien será cambiada por medio de esta palabra. Yo quiero decirle, el ser humano vive día a día con diferentes tipos de aspiraciones. Todo ser humano tiene aspiraciones en su vida. Muchos quieren superarse día a día. Muchos desean que llegue el día siguiente para amanecer y decir: mañana cumpliré el proyecto trazado. Desde días anteriores se planifica o se tiene un proyecto de vida. Todo ser humano suele tener proyectos de vida. Todo ser humano suele tener metas, sueños, aspiraciones. Todo ser humano tiene motivaciones que le impulsan a trabajar. Alguien dice: tal vez no tengo mucha fuerza. O tal vez un padre puede decir: me siento como cansado, me siento como enfermo, pero tengo una familia, tengo una motivación que me da fuerza para salir a trabajar. Amén. Todos suelen tener aspiraciones y motivaciones, pero también el ser humano tiene muchos miedos. Cada día nos levantamos, muchas personas día a día se planifican y dicen: quisiera tener este objetivo, quisiera alcanzar esta meta, pero tengo miedo al fracaso. Mucha gente día a día han perdido grandes negocios. Otros día a día se han desviado tal vez de grandes metas y sueños porque hubo un miedo que les impidió alcanzar el objetivo. El miedo es un sentimiento que nos hace actuar de diferentes formas. Sí, a veces el miedo hace que reaccionemos de maneras distintas, a tal punto que no podamos controlarnos. Escuche usted, el miedo lleva a tomar malas decisiones en el momento.
El miedo es una parálisis en general que entra a la persona, que lo deja muchas veces bloqueado sin saber qué hacer. ¿Alguien ha tenido miedo alguna vez en su vida? Todos los que hemos pasado por acá, o los que estamos acá, en algún momento de nuestra vida hemos sentido miedo y decimos, ¿qué voy a hacer? Muchas veces dificultades, angustias, problemas llegan a nuestra vida. Muchas veces cuando menos los esperamos, llegan circunstancias a nuestra vida que decimos, siento miedo, no sé qué hacer. Aleluya. Porque miedo es un sentimiento que todo ser humano lo va a tener. El miedo no le importa ni ve que es cristiano o no es cristiano. No le importa si es creyente o no. Todo ser humano fue creado con la capacidad o el sentimiento de tener miedo, sentir miedo en su vida y en su corazón. Y una de las cosas es que el miedo en general son respuestas del cuerpo que se expresa a través de nuestras conductas. Dice que hay un aumento del ritmo cardíaco. Muchas veces aumenta la sudoración y la dilatación de las pupilas, así como la liberación de hormonas. El miedo es parte de tu organismo. Entendiendo todo esto en esta hora, debemos hacernos una pregunta. Bueno, si el miedo es un sentimiento que es parte de mi cuerpo, así como la alegría, así como llega tal vez muchos sentimientos de amor, de felicidad, también llega el miedo a nuestros corazones. La pregunta que debo hacerme entonces, bueno, entonces ¿a qué debo tenerle miedo en esta vida? Joven, debes hacer una pregunta: ¿a qué debes tenerle miedo en esta vida? Si hiciéramos una encuesta a nivel general a la cantidad de personas de San José del Tarra, de este pueblo, de este caserío, si hiciéramos una encuesta, oiga vecino, vecina, ¿a qué tenerle miedo? Muchos responderían, tengo miedo que llegue la vejez. Otro diría, tengo miedo a no ser exitoso económicamente. Si le preguntáramos a algún joven, diría, tengo miedo tal vez a muchos animales arácnidos, tengo miedo a aquello o fobia a aquello, a esto. Si le preguntáramos a otro, diría, tengo miedo a que llegue la noche, sentirme solo. Y así seguidamente, cada persona suele tener miedo en la vida. Según tu punto de vista humano, como humano que eres, hay diversas problemáticas que causan miedo a tu vida. Pero en esta hora es el momento de preguntarnos, según nuestro Dios, verdaderamente ¿a qué le debo tener miedo? Estamos en un tiempo donde mucha gente dice, sea de alguna posición religiosa o no, mucha gente dice, es que no puedo dormir, le siento miedo a la noche, miedo a la oscuridad, es que no puedo ir allá, siento miedo al éxito, siento miedo al fracaso, siento miedo a tal vez a salir lastimado, no quiero intentar una relación porque tengo miedo, no quiero intentar aquello porque me da miedo, no quiero estudiar una carrera porque me da miedo. Y muchas personas sienten tal vez miedo en sus corazones en emprender algo en la vida. Pero según Dios, ¿sabes a qué le debemos tener miedo? La Biblia dice que no tenerle miedo a la vejez, porque así está establecido para todos los hombres. No tenerle miedo a no ser exitoso en dinero, porque hay un éxito que va por encima del dinero. No a los animales, porque son cosas creadas por Dios, que se la dio a los hombres para que estuvieran bajo sus pies estos animales. No a la noche, porque la noche fue creada por Dios. La luz y el día fue creado por Dios. A los que verdaderamente debemos tenerle miedo, según nuestro Dios, según Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, estudiando la palabra de Dios, nos damos de cuenta a qué Dios nos dice que podemos tenerle miedo. Porque hay una problemática muy grande. Hay una problemática muy grande. ¿Sabes cuál es esa problemática muy grande? El ser humano día a día, tal vez en su debilidad, tal vez los afanes, tal vez el qué hacer, esto, aquello, esto,
ha descuidado la posición en la que debe estar Dios. Ese es el problema muy grande que hay. Día a día estamos concurriendo, gracias a Dios, gloria a Dios por los psicólogos. Pero ¿cómo es posible que voy a correr primero el psicólogo que a Dios? Cuando tenemos a un Dios que le ha dado la sabiduría al psicólogo y al médico y a cualquier otra persona. Y el problema no es el psicólogo ni los médicos, gloria a Dios por ello. El problema es en qué posición de tu vida tienes a Dios. Mucha gente dice, no, pero es que no puedo dormir, es que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, es que hay miedo a esto, miedo a aquello, es que el miedo me está apoderando y el miedo lleva a la gente a la depresión y la depresión comienza el enemigo a aprovecharse de la depresión y comienza a matar a la gente, el enemigo, decirle mátate, quítate la vida, no sirves para nada. ¿Cuál fue el causante de eso? No, es que él comenzó teniendo miedo. El miedo mata a la gente. Es por eso que la palabra de Dios nos dice, si quieres tenerle miedo a algo, tenle miedo a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo al infierno. En otras palabras, tenle miedo al Creador, al que da la vida y quita la vida. Ahora, según la palabra de Dios, partiendo de lo que hemos dicho hasta ahorita, comenzamos a entender que por más humanos que somos, escuche usted, estamos llenos de sentimientos, de miedo, de temores. Pero es necesario comenzar a superar cada uno de estos temores, a superar cada uno de estos miedos, teniendo como guía la poderosa palabra de Dios. Hermano y hermana, dése cuenta usted, día a día, pastor, son más y más y más y más los aumentos de depresión que hay entre la iglesia. Yo recuerdo años atrás y decía, pero es que esto, yo no he escuchado eso nunca. Un hermano pase por esto, por aquello, pues la enfermedad sí. Pero yo te estoy diciendo que el problema no es la enfermedad. El problema se trata de superar tus miedos en el Señor. Superar tus miedos en el Señor. ¿Hay algún testigo aquí que diga que Dios lo ha ayudado en algo? ¿Hay alguien que levante la mano aquí que diga Dios me ayudó a mí? Dios me lo hizo conmigo, Él lo hizo conmigo. ¿Cuál es tu mayor miedo? Y estoy en la introducción todavía porque quiero entrar al desarrollo y quiero que entiendas la palabra de Dios para tu vida. Cuando no hacemos de la palabra de Dios una base sólida, escuche, cuando no haces de la palabra de Dios que ella sea la base sólida donde debes edificarte, solo comenzaremos a caer y caer hasta quedar en ruinas y pérdidas. Es por eso que el Señor se representa como la piedra fundamental del ángulo. La primera piedra donde debe estar edificada tu vida debe ser Cristo. Por eso Él se representa como la primera piedra angular. Un ejemplo claro de todo esto fue el apóstol Pedro. En el verso que leímos, hermano, el apóstol Pedro le dice al Señor Jesús que le deje ir caminando sobre las aguas hasta donde estaba el Señor. Una de las cosas que hemos hecho todos nosotros alguna vez de nuestra vida es decirle: Señor, yo quisiera ir a donde tú estás, yo quisiera ver tu gloria, yo quisiera ver tu poder, yo quisiera que me llene con tu presencia. Señor, llévame allá donde tú estás. Alguien que enamorado de Dios le ha dicho alguna vez hacia su vida a Dios, ha dicho: Señor, muéstrame cosas grandes, Señor. Muéstrame tu poder, tu gloria, Señor. Pedro también era así. Él le decía: Señor, yo quiero ir a donde tú estás. Porque el Señor estaba caminando sobre las aguas, a lo cual el Señor le permitió ir allá donde estaba él.
Pero dice la Biblia que al comenzar Pedro a caminar en dirección hacia el Señor, mire, imagine usted, el Señor estaba ya, un ejemplo, y le dice el Señor: ven Pedro hacia mí. Y cuando comienza el Señor a caminar, cuando comienza Pedro a caminar en dirección hacia el Señor, dice la palabra de Dios que comenzando Pedro a caminar, comenzó a ver hacia los lados, imagino yo, y a ver el viento y las grandes olas, a tal punto que quedó aterrorizado, dice la Biblia. Pedro era un pescador de alta mar. Cuando el Señor llama a Pedro por primera vez, ¿Pedro qué estaba haciendo? Pedro estaba pescando. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pescando. Pedro era un pescador. Pedro era un hombre que sabía de pesca. Pedro era un hombre que sabía de pesca. Un hombre preparado en el área. Un hombre que sabía de alta mar, de profundidades. Un hombre que sabía de mar adentro. Ahora escuche usted lo que Dios me ha dado para soltarlo en esta noche. Escuche usted, la Biblia dice así mismo como lo leímos. Dice que Pedro comenzó a ver el viento y comenzó a quedar aterrorizado. ¿Sabe qué llamó mi atención? Es que Pedro, si él sabía de grandes tormentas, si él era de un hombre de mar adentro, si él era un hombre que sabía de profundidades, ¿por qué comenzó a tener miedo? La Biblia dice que comenzó a ver el viento. Y comenzó a ver grandes olas que habían a su alrededor. Y dice la Biblia que cuando Pedro comenzó a ver el viento, comenzó a aterrorizarse, a tener miedo. Ahora imagine usted para Pedro ser un hombre de alta mar, de años de pesca, un hombre profesional en el área de pesca, acostumbrado a ver grandes tormentas, grandes cosas en ese mar, tener miedo. Y cuando Pedro comenzó a tener miedo, escuche usted, fue que comenzó a hundirse. Porque el miedo se le metió por las venas. Estoy predicando bajo el tema miedo por las venas. Yo no sé qué vería Pedro, pero la Biblia a mí no me dice que cuando Pedro sintió el viento, no. Busqué otras versiones, no me dice cuando Pedro sintió el viento, no. Dice, y cuando Pedro vio el viento. Yo no sé qué vería Pedro allí. Lo que sí sé es que la Biblia dice que quedó aterrorizado y comenzaba a hundirse. Ahora, estudiando todo esto, me comienzo a dar de cuenta que el apóstol Pedro comenzó a hundirse en el momento que tuvo miedo. Es que el miedo es algo tan terrible que cuando el miedo se apodera de alguien, lo hace cometer grandes locuras, malas decisiones, y lo hace perder la fe. Pedro estaba caminando por la fe. Nadie había caminado sobre las aguas nunca. Pero Pedro le pide eso al Señor y Dios se lo permite. Ven, él por la fe comenzó a caminar. Pero el primer enemigo de la fe es el miedo. Y día a día el miedo se está empezando a apoderar de muchas personas. Oiga, a Pedro, estando caminando hacia el Rey de Gloria, comenzó fue a enfocarse en la grande tormenta, en el grande viento que había a su alrededor, y comenzó a tener miedo, y el miedo lo hizo hundir. El miedo día a día se está apoderando de las personas. Día a día hay personas que dicen: yo ser cristiano, ¿qué dirán de mí? Me gustaría ser cristiano evangélico, pero tengo miedo. Me gustaría seguir caminando hacia Jesús. Yo sé que Jesús es el Salvador. Yo sé que Jesús es nuestro Redentor. Yo sé que en Él tenemos perdón de pecado, pero me da miedo. ¿Qué dirá mi familia?
Y muchos han comenzado a caminar y han dado los pasos, pero comenzaron a ver las grandes tormentas. Y yo le quiero decir a alguien en esta hora: el evangelio fue creado por Dios para salvar al hombre. Escuche usted esto: para salvar al hombre. Mucha gente cree y dice: no, yo me voy a entregar al evangelio para que mis problemas se vayan, pensando que el evangelio es como una varita mágica. ¡Pam! Se quitaron los problemas. No, Señor, siento decepcionarte, no es así. Si no, pregúntale a Pedro: Señor, yo quiero ir donde tú estás. Ven, Pedro. Y lo primero que vio fue grandes tormentas como nunca había visto, porque él era un hombre profesional en la pesca. Y tuvo miedo. Señor, quiero ir caminando hacia ti. Y se levantó una grande tormenta de una vez. Escucha esto: la tormenta estaba calmada. ¿Cuándo se activó la tormenta? Cuando Pedro comenzó a caminar. Hay tormentas que se han activado en tu vida porque has decidido entregarle la vida a Jesús. ¿Sí me entendió? ¿Sí me entendió? Voy a repetir eso en el nombre de Jesús. Escucha esto. El enemigo te hace pensar y te dice: no, cuando tú estabas en la barca, antes de conocer al Señor, todo era tranquilidad, paz, la plata te rendía, todo era bueno, tú disfrutabas, tú eras feliz aparentemente. Pero ahora que estás en el evangelio, se te han levantado las tormentas de problemas. Es que eso no es nuevo. Te voy a dar un secreto. El problema de Pedro fue que se le olvidó quién lo estaba esperando del otro lado. Si él fuera entendido, el que me está esperando de aquel lado es el que una vez... Si Pedro fuera dicho: yo me recuerdo que el que me estaba esperando de aquel lado fue el que una vez estaba durmiendo y nosotros no sabíamos qué hacer, pero él se paró y le dijo: tormenta, calma, viento, calma, y calmó. Si Pedro se fuera acordado de eso, yo te aseguro que llega a la meta, no se hunde. ¿Por qué se hundió? Porque metió el miedo en su corazón y dejó a un lado la fe. Yo quiero animarle a alguien en esta hora, a un joven que diga: necesito no llenarme de miedo, necesito llenarme de la gloria de Dios, porque es la gloria de Dios la que va a transformar mi vida. Es la gloria de Dios la que va a cambiar mi hogar. Saca ese miedo que hay en tus venas y llénate de la gloria de Dios. Saca ese miedo que hay en tu corazón y llénate de Dios. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito es el Señor, aleluya. Entonces, día a día ese mismo miedo se está apoderando de las personas. No miedo humanamente, no miedo a los arácnidos, no miedo a los animales, miedo a la vejez, no. El miedo a seguir a Jesús. Y yo me pregunto: ¿pero por qué a alguien le puede dar miedo a seguir a Jesús? ¿Tanto mal nos ha hecho Él? ¿Tan mal le ha pagado Él? ¿Tan mal se ha portado con usted? No, no, no. El Señor siempre es un caballero. ¿Por qué tanto miedo en seguir a Jesucristo? Seguimos examinando la vida de las personas. No, me da miedo si sigo a Jesús. ¿Quién me va a dar el alimento si sigo a Jesús? ¿Dónde voy a dormir si sigo a Jesús? Me van a echar de la casa, me botan. Si llego al evangelio a seguir a Jesús, yo quiero seguir a Jesús, pero me da miedo quedarme solo porque no puedo conseguir esposa o esposo. Me quedo sola, me quedo solo. En cambio afuera, yo por aquí, por allá puedo resolver, puedo hacer esto, aquello, pero aquí me da miedo. Quiero seguir a Jesús con todo mi corazón. Yo sé que es la verdad, pero me da miedo no conseguir esposa o esposo. Yo quiero seguir a Jesús, pero me da miedo que mi marido o la mujer me deje. Y así miles de pensamientos. ¿Sabes qué significa eso? Eso significa que tienen a Dios de segundo plano, de segundo plato. Porque cuando el Señor es nuestro primer plato, no me importa lo demás. Eso es así. Entonces hay personas que están caminando sobre las aguas como Pedro.
Pedro era un oyente del Señor, era discípulo, era apóstol. Pedro, un hombre, sí, aguerrido hacia el Señor, un hombre arrestiado con las cosas del Señor, un hombre echado adelante con las cosas del Señor, sí es verdad. Pero el miedo los está haciendo hundirse. Porque están viendo, es la tormenta que hay a su lado. ¿Cuál es la tormenta que está a tu lado? Porque debes tener una tormenta. Hay una tormenta que quiera arrasar con lo que hay de Dios en tu vida. He puesto a ver noticias de grandes tsunamis, grandes tormentas. Cuando se meten esos tsunamis, eso acaban con todo a su alrededor. No dejan nada. ¿Sabes qué es lo único que deja los tsunamis? El desastre. ¿Sabes qué es lo único que deja el pecado cuando entra a tu vida, a tu corazón? Desastre. Desastre. Que eso es lo que hace el enemigo, dejar desastres. Usted debe entender que hay alguien, joven, hay alguien que se llama Jesucristo el Señor, que Él es real, está vivo y está con nosotros. Cuando yo entiendo esto, que Dios es real, que está vivo y que está conmigo, por más miedo que tenga, yo corro al Señor. ¿Cómo vamos a correr al pecado? ¿Cómo vamos a correr a darle la espalda a Dios? Corremos hacia Dios. Señor, tengo miedo. Sabes que soy humano, soy débil, sí es verdad. Pero la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Qué significa esto? Significa que por el momento que estás pasando, Dios lo puede transformar para bien. No es nada fácil las tormentas. No es nada fácil la tribulación. No es nada fácil el momento de angustia, no es fácil. Pero eso no se te puede hacer algo nuevo. Tú no puedes decir, es que me llegó un problema, hermano. Ay, hermano Iván, me llegó un problema. Hermano Iván, me llegó una situación. Hermano, no puedo. Es que eso no es nuevo. Tú no puedes estar así. Jesucristo te lo dijo hace más de 2000 años atrás. Dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no tengas miedo. Yo he vencido al mundo. Confía, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Cuando yo entiendo esto, me apodero de esa palabra y digo, si Dios con nosotros, ¿quién contra esta iglesia? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Regalen una alabanza al Señor, gloria al Señor Jesús. Jóvenes, cuando me partí este brazo, yo recuerdo que en mi dolor y mi angustia, mi agonía, fue algo terrible, algo muy, muy terrible. Lo primero que yo decía era, por el miedo, el dolor, el shock, el desespero de la caída de todo, yo decía, por favor, no le digan nada a mi esposa. Por favor, ¿cómo voy a llegar yo a mi esposa si no le digan nada? Llorando, una cosa increíble, por el shock, el desespero, el miedo. Que día estaba visitando a un joven y me acordó él a esto, porque él decía, yo estuve muy mal, me operaron, y mientras que estaba tan mal, tan herido, este joven decía, yo me acordaba ahora de mi niña está pequeña, ¿cómo hago yo? No, Señor, permíteme vivir más, mi niña está pequeña, necesito trabajar por ella, necesito hacerlo por ella. ¿Cómo voy a llegarle yo a mi niña así? Y siempre cada quien, en el momento del dolor, el miedo, la angustia, se piensa en alguien y dice, no, pero no le digan a él, a ella, o cómo voy a llegar así donde ella. Esto me hizo reflexionar en mi corazón. Me puse a pensar y dije, si el ser humano antes de fallarle a Dios diría,
¿cómo yo le voy a fallar a aquel que me lo ha dado todo? Todo fuera tan diferente. Joven, no tengas miedo de seguir a Jesús, porque Él no tuvo miedo de morir por ti en la cruz del Calvario. Él no tuvo miedo de dejar su trono de gloria y hacerse semejante a los hombres. Él no tuvo miedo a aprender la obediencia. Él no tuvo miedo a calarse una lanza en su costado. Él no tuvo miedo a esperar una corona de espina por ti. Él no lo tuvo. ¿Por qué tienes miedo de seguir al Señor en santidad? ¿Por qué tienes miedo de seguir al Señor? Que si me deja mi esposa, pues que me deje. Si me deja el compañero borracho, el compañero de afuera, pues no importa, Dios no te va a dejar. Nadie ha pasado hambre por seguir a Jesús. Nadie ha pasado necesidad por seguir a Jesús. Nadie ha pasado dolor. Es hora de amarrarse los pantalones, es hora de amarrarse la falda y decir: Señor, quiero caminar a donde tú estás. Quiero caminar a donde tú estás. Quiero caminar. Aunque el miedo se mete por las venas, es verdad, somos seres humanos. El miedo se mete por las venas. ¿Y qué hago? Y me da miedo. ¿Sabes qué debes hacer? Ve y busca la gloria de Dios. Ve y busca la gloria de Dios. Un versículo que nos encanta tanto a los predicadores es que el mundo y sus deseos pasarán. Es por eso que debemos estar claros día a día. ¿Cuál es la posición que Dios me ha dado a mí en esta tierra? El ser humano fue creado de parte de Dios sin miedo. El miedo se aprende en el camino. Sí, es bueno el miedo para algunas cosas. Si usted no tuviera miedo, usted se lanzara por los edificios, usted pasara por el fuego, usted pasara por el vidrio para algunas cosas. Pero hay otras cosas que el miedo te hace perder la bendición de Dios. Yo sigo diciendo hoy 22 de julio, sigo diciendo, necesitamos una generación de jóvenes. 12, 13, 14, 15, 20, 25, 30, 35 años, no sé qué edad, pero necesitamos una generación que se pare firme, manteniéndose como Moisés. ¿Cómo como Moisés? Viendo como al invisible. Es que yo le he dicho: Señor, quiero escuchar tu voz, y no la he escuchado. Aunque no hayas escuchado la voz de Dios, debe mantenerte como viendo al invisible. Aunque no hayas visto el poder de Dios, debe mantenerte como viendo al invisible. Aunque no has visto el milagro que le has pedido a Dios, debes mantenerte como viendo al invisible. Aunque no has hablado en otras lenguas, debes mantenerte como viendo al invisible. Porque ese es el invisible que está en este lugar. Y Él se pasea por las bancas. Y Él se pasea por los corazones. Y Él le comienza a llenar. Y Él comienza a dar por allí. Y en el nombre de Jesús, todo miedo para seguir a Cristo, Él lo va a arrancar. 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 No dejes que el miedo te haga perder la cabeza. No dejes que en el lugar donde está tu fe se ocupe el miedo. No dejes eso. Aumenta tu fe, por favor. Aumenta tu fe, por favor. Dile a Dios: aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Es por eso que el Señor le decía, Dios le decía al pueblo: oh Moisés, dile al pueblo que marche. Que tengo miedo, hay tantos enemigos. Hay tantos problemas, hay tanta dificultad. No, nada de eso. Dile al pueblo que marche.
Es que me siento débil, es que no tengo fuerza. ¡Marcha! Es que no puedo. Si puedes, marcha. El Salmo dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero como dice, aunque ande. ¿Sabes qué significa? Que vas a pasar, pero debes seguir caminando. Hay un valle de sombra de muerte, hay problemas, hay dificultades, pero no temeré mal alguno. Pero vas a caminar por ellos. Vas a caminar por ellos. Lo primero que Moisés le recomienda a Josué es: Josué, te mando que te esfuerces y seas valiente. En otras palabras, le está diciendo: Josué, tenemos un Dios poderoso. Josué, tenemos un Dios que abrió el mar en dos. Josué, tenemos un Dios grande, sí, pero debes marchar y ser valiente. Dios es grande, sí, pero en el lugar donde está la fe, en tu corazón, está el miedo. Cuando quites el miedo y metas la fe, vamos a ver aún más cosas más grandes. Vamos a ver cosas más grandes. San José del Tarra está viendo cosas grandes, sí, es verdad. San José del Tarra ha visto personas poseídas por demonios quedan libres, es verdad. Pero Jesucristo resucitó muertos. Jesucristo hizo grandes milagros y dijo: mayores cosas ustedes harán. ¿Y por qué no las hacemos? Por el miedo. Levantemos nuestras manos y comencemos a orar. Señor, esfuérzate, Josué, y sé valiente. Dios te va a respaldar, sí. Dios te va a mostrar su poder, sí, pero debes esforzarte, debes ser valiente, porque los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos, no los cobardes. Los cobardes no tendrán parte en la gloria, los cobardes estarán fuera, pero los valientes son los que arrebatan el reino de Dios. Esos violentos que se apoderan de esta palabra. En el nombre de Jesús digo a estos jóvenes: se va a levantar una gran juventud en ese lugar que va a enaltecer y poner en alto el nombre de Dios.